Para nadie medianamente informado en cristianismo, es un secreto que Dios creó dos seres humanos con cierto nivel de perfección. Adán y Eva no morirían, no se enfermarían y podrían disfrutar de la creación por toda la eternidad. Estos primeros humanos fueron dotados de libre albedrío libertariano, es decir, libertad total. Su naturaleza inocente no estaba corrompida, por lo que podían disfrutar y hacer uso de ella como mejor les pareciera. Sin embargo, Dios, como un padre y creador amoroso, los instruye en el camino de la responsabilidad y el deber, enseñándoles qué deben y qué no deben hacer. La petición era simple: podían comer de todo menos de un fruto en específico. Fueron desobedientes y gracias a eso todos tuvimos que pagar con muerte, enfermedades y depredación. Este primer lugar lo llamaremos Paraíso 1. Después de la caída, la naturaleza del hombre se volvió pecaminosa, por lo que fue necesario que Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, se encarnara en mortal, para morir por nuestros pecados. Un regalo inmerecido de expiación, redención, justificación, etc. Después de la muerte y resurrección de Cristo, Él ascendió al lugar celestial a preparar morada para sus escogidos, aquellos que aceptaron libremente el Evangelio. Para el cristiano, Cristo vendría por segunda vez para instalar su reino en la tierra y así consolidar el paraíso, donde no habría muerte ni sufrimiento, solo la gloria de Dios, de la que disfrutaremos por toda la eternidad. Bueno, disfrutarán aquellos que creen que la esclavitud es una forma de libertad, porque nosotros los ateos y escépticos solo recibiremos fuego y azufre también por la eternidad. Uno de los problemas más grandes que tiene el cristianismo desde hace siglos es el libre albedrío, específicamente a la hora de determinar quién es salvo o no. Para tener una visión relativamente clara, lo explicaré muy simple. Por un lado, el arminianismo afirma que cuando Adán y Eva pecaron, el ser humano perdió totalmente la libertad de hacer lo bueno, por lo que Dios, al amarnos tanto, nos otorga gracia previniente. Es como una especie de conciencia que nos lleva a acercarnos a Dios, por lo que nosotros decidimos si lo aceptamos o no. Esto último se conoce como sinergismo. Por otro lado, el calvinismo también afirma que cuando Adán y Eva pecaron, el ser humano perdió toda la libertad de hacer lo bueno. Es totalmente depravado e incapaz de buscar libremente a Dios, por lo que el regalo de la salvación solo es otorgado directamente por el Creador a quien le plazca, sin méritos, sin obras y sin posibilidad de escoger otra cosa. Esto se conoce como monergismo. Dejando de lado los aspectos grotescos donde somos vacas nacidas para el matadero, aquí entra una pregunta fundamental. ¿En el paraíso habrá libre albedrío? Esta pregunta desencadena un problema irresoluble para el cristianismo. Si en el paraíso habrá libre albedrío, ¿qué le impedirá al hombre rechazar a Dios? Piénsalo de esta forma: en el primer paraíso donde estuvo Adán y Eva, la inocencia de la pareja no fue impedimento para que desobedecieran y rechazaran la voluntad divina, puesto que según la misma filosofía cristiana, no puede haber un mundo posible donde todos acepten libremente hacer el bien. Es decir, que es lógicamente posible que en el cielo haya quienes simplemente decidan rebelarse ante Dios y con eso hacer el mal, por lo que solo es cuestión de tiempo para que el ciclo de pecado y muerte se repita, haciendo de toda la teología cristiana un completo absurdo. El teísta buscará varias líneas de escape, pero todas ellas son desastrosas. Primero, dirá que el paraíso no es un mundo posible diferente al que estamos viviendo, sino que simplemente es una extensión de la realidad cognoscible, es decir, que todo hombre es salvo, así como progresó libremente por tiempo finito, progresará por la eternidad sin caída, puesto que desde la eternidad Dios ya sabía que la persona X lo aceptaría libremente y no se arrepentiría. Esta defensa es problemática. Por un lado, si Dios puede crear un mundo posible donde algunas personas puedan escogerlo libremente por toda la eternidad, ¿qué le impide crear ese mundo de una vez saltándose este? El teísta dirá lo siguiente, repitiendo la respuesta de Craig: el cielo no es un universo que se pueda actualizar tomando de forma aislada. Puede ser que la única forma en que Dios pueda actualizar el cielo con criaturas libres que le adoren sin caer en el pecado sería al tener, por decirlo así, este mundo antecedente donde hay un velo de decisión para el humano en el que algunos escogen a Dios y otros escogen estar en su contra. De otra manera, no saben si el cielo es un universo factible. No hay forma de saber esa posibilidad. En pocas palabras, según Craig, el mundo en el que vivimos es casualmente necesario para que existan criaturas que lo escojan libremente.
ya que al conocer las circunstancias y consecuencias de hacer el mal, sería estúpido que alguien decidiera pecar sabiendo lo que le espera. Del mismo modo, si no hubiéramos transitado por este mar de sufrimiento, el paraíso no tendría ningún valor o significado al ser inexistente el conocimiento del mal. Creo que la respuesta más simple a esto es una pregunta: ¿para qué crear entonces? Si para un Dios omnibenevolente y omnipotente no es lógicamente posible crear un mundo donde todos lo acepten libremente, es decir, un paraíso, entonces es mucho más amoroso abstenerse de crear, si con esto se evita cualquier cantidad de sufrimiento. El teísta dirá que es mejor existir que no existir, pero esto es absurdo si consideramos, por ejemplo, un niño que murió pudriéndose a causa de una enfermedad mortal. No hubiera experimentado ninguna cantidad de sufrimiento si simplemente no hubiera existido. Así con todo el mundo. Si ponemos en una balanza el bienestar y el sufrimiento, es evidente que gran parte de los seres vivos a lo largo de la historia han sufrido más de lo que han disfrutado el estar vivos. La segunda respuesta del teísta radica en afirmar que la Biblia dice que todo lo que causa el pecado será destruido, refiriéndose a Satanás, a los demonios, pecadores no arrepentidos, etc. Recordemos que Satanás nos tentaba para que pecáramos, así que al no haber tentación de pecar y tampoco naturaleza pecaminosa, pues no sería posible rechazar a Dios estando ya en el paraíso. Esta respuesta es floja por una razón muy simple. Por un lado, según la Biblia, el pecado se manifiesta en el corazón, en el deseo de hacer lo opuesto a la voluntad divina. Cuando Lucifer pecó, lo hizo porque deseaba rebelarse contra el Señor. Esto lo hizo él primero, sin haber sido tentado por nadie, solo como una consecuencia de las posibilidades que tenía como elección. Por lo tanto, si Lucifer pecó sin estímulos o tentaciones, entonces nada impide que nosotros podamos hacer lo mismo en el paraíso, ya que contamos con el mismo poder de elección. Es más, nada impide que otros ángeles se vuelvan a rebelar repitiendo así el ciclo. Y si estas rebeliones ya no son posibles, entonces es porque Dios lo impide de alguna forma, destruyendo así el libre albedrío. En tercer lugar, las rebeliones pasadas servirán como evidencia y recordatorio de las consecuencias fatales de pecado. Aquí no hay mucho que decir, solo que las personas estarán en el paraíso por miedo a las consecuencias. Algo así como: te puedes ir, pero si te vas, te mato. En pocas palabras, una coacción celestial. En cuarto lugar, el paraíso es un lugar tan maravilloso que sería absurdo pensar que una persona libremente acceda a abandonar ese lugar o rebelarse contra Dios. Esta respuesta también es absurda. Si Lucifer se rebeló, fue porque algo no le gustó, independiente de lo que haya sido. Por lo que existe la posibilidad de que una o varias personas estén en desacuerdo con algo referente al paraíso. Si hablamos de personas realmente libres, no hay nada que lo impida. Cada persona es una conciencia individual, con gustos y deseos diferentes. Si se rebeló Lucifer, uno de los seres más grandiosos y cercanos a Dios, entonces ¿cómo podría asegurarse que no pasará con los cristianos que lleguen al paraíso? Solo quedará creer por fe que no pasará. Como he demostrado, el paraíso no soporta el análisis crítico. Esto es de suma importancia porque pone un nuevo peso sobre el ataúd donde fue enterrado el cristianismo, demostrando así una vez más que una de las religiones más grandes e influyentes del mundo es una total farsa. Bueno, hasta aquí el video de hoy. No olvides suscribirte, darle like y compartirlo si te gustó. Hasta pronto.